Esos fueron los comentarios, ya no me acuerdo qué eran. ¿Qué eran el día de hoy? Comentarios dignatarios. Yo creo que ya les vamos a dejar un solo nombre, que, que lo pensaré de aquí a la semana próxima, porque eso ya no encuentro nuevas formas de llamarlos. Como quiera que sea, bueno, este es un regreso al pasado, porque eso ya lo habíamos comentado con Edifer-JV3NC hace 9 días. Dijo: Netanyahu al lado de criminales de guerra como Pol Pot, Idi Amin, Hitler, Stalin y Nikolai Ceausescu, y creo que Netanyahu es el más infame de todos. Yo le dije: profunda tu ignorancia. Ven la conclusión absolutamente psicodisléptica que saca. Si yo digo que lo que ha dicho es ignorante, muy tiernito con el genocida, qué pena, la CPI lo anda buscando por genocida. No, le tengo que explicar todo, con calma. No. La Corte Penal Internacional ha expedido orden de arresto, abro comillas, por el crimen de guerra de usar la inanición como método de guerra y crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos durante la guerra de Gaza. Todavía no por genocidio. Como he dicho, el que sea o no un genocidio legalmente en derecho internacional lo decide la Corte Penal Internacional. Sudáfrica propuso que lo reconociera así, la Corte decidió no hacerlo en ese momento. No es mi culpa. Yo traigo las noticias, no las hago. Nadie es tiernito ante eso. Pero es triste que no sepas que ante los aterradores entre 60 y 70 mil muertos de la guerra de Gaza hasta hoy, los genocidas que citas son peores. Pol Pot mató entre 1,2 y 2,8 millones de personas. Se calcula que Idi Amin acabó con unas 300,000 y algunas se las comía. Hitler acabó con unos 14 millones de civiles, más las bajas militares en la guerra que superaron con mucho los 25 millones. La cifra de Netanyahu es similar a la de Ceausescu, unas 70,000 víctimas. Puedo entender tu horror ante lo que está pasando en Gaza, pero no entiendo cómo puedes creer que es peor que las de los otros criminales que citas. Quieres hacerlo grande, como que si no fuera el peor crimen de la historia ya no sería relevante. Y sí, es relevante, cada muerto es relevante. No necesitan ser 6, ni 20, ni 25 millones de muertos. Pero no digas estupideces, que das pena. Ay, madre mía. Bueno. No, este me lo salto directamente. Roberto 1505, jefe, ¿por qué hay tanto miedo a la Organización de Abogados Cristianos? ¿Tanto poder tienen en España? Y le contestaba yo: tienen mucha influencia entre los jueces conservadores, queramos que no, tenemos un problema con una judicatura que a veces actúa ideológicamente en vez de actuar solamente según las leyes, y tienen mucho dinero para perseguir a gente que no tiene tanto dinero para defenderse. Y ahora vamos directamente a nuestro tontomentario de la semana. Este fue el tontomentario. Ariana González X7207 dice: no se preocupen. Esto por lo que había yo dicho de cuando Dios castiga para siempre, uno de los vídeos sobre los castigos extraños de Dios. No se preocupen, ya se verán de frente a ese Dios que tanto negaron y ofendieron. Pues qué delicadito, ¿no? Se ofendió siendo Dios. Pero ¿saben qué? Será demasiado tarde. Casi la veo, la baba, será demasiado tarde. Yo le contesté: siempre es así la caridad cristiana. Así han aprendido el amor que predicó, dicen, Jesucristo. Así aman a su prójimo, disfrutando anticipadamente como psicópatas el sufrimiento de otros, babeando de gusto ante el dolor. Enfermos. Y entonces Ariana González X7207 me responde: entonces, ¿qué le preocupa? Usted dice no creer. Usted, al negar todo y hacer mofa de su creador, ¿qué espera que le diga el día en que sea usted juzgado por aquel que tanto negó? Los seres imaginarios no dicen nada, no espero que diga nada. Pero tu odio y tu esperanza de mi sufrimiento dicen mucho de ti. Y luego dice: el Génesis indica que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, no solo dos hijos hombres. Le digo: dime en qué capítulo y versículo, porque no es cierto. No es cierto. Nunca dijo que tuvieron hijos e hijas. Tuvieron a Caín y Abel.
Y lo siguiente que te encuentras es que Caín se casó con su esposa. Mario Jesús Villanueva Mengoni me dice, ¿por qué también no criticas a tus paisanos mexicanos, Jalife y otros? Saludos. Y le digo, a ver, déjame adivinar. Eres imbécil. Si buscaras en el canal verías no solo que ataco a los badniks mexicanos, sino que incluso le devolví mi Premio Nacional de Periodismo al Club de Periodistas de México por su servilismo hacia Putin. Espero que en lo sucesivo estés muy atento al hecho de que eres imbécil, porque si no te van a estar estafando de un hilo aprovechándose de tu problema. Tómalo como un servicio público. Debes estar consciente que eres imbécil y cuidarte de los que quieren abusar de tu imbecilidad. Liz Ho me dice, ¿qué opinas sobre que las cárceles deben ser llevadas por una empresa privada para que éstas tengan un mayor control o deben seguir siendo llevadas por el Estado? Estudio Derecho y es una pregunta que me intriga. Y me interesa la respuesta. Le digo, mira, son y deben ser responsabilidad del Estado. Y algo que no le comenté, pero es que esto es muy simple. Si tú contratas un hospital privado, en vez de ponerte el hospital y contratar tú a la gente y hacer las compras y demás, el hospital privado te va a cobrar todo eso más su ganancia, 30-40%. Entonces te va a salir más caro inevitablemente. La privatización de algunos servicios no. Puede ser que sea más barato mandar tu ropa del hospital a lavar a una cosa privada que tener lavanderías públicas. Pero en general el servicio debe ser del Estado porque si no estás pagando las utilidades, el beneficio, la ganancia del privado. Entonces digo, los experimentos de prisiones privadas, que es sueño por cierto de Laje y Libertarados similares, demuestran que las empresas que tienen en Estados Unidos prisiones privadas ofrecen mala atención, peor comida. ¿Por qué? Porque necesitan ganar dinero con la comida, entonces todo lo que tú les pagas por comida no lo pueden poner en la comida, tienen que quitar una parte que es su ganancia y entonces dan de comer peor. Menos atención a la rehabilitación de los presos. Si su negocio es tener presos, pues no quieren que dejen de serlo. Atención médica escasa a los presos. Mayor tasa de reincidencia, que es lo más importante. Si te planteas la prisión como una forma de reintegrar a la gente a la sociedad, si la reincidencia es mayor, estás haciendo mal tu trabajo. Y mayores violaciones a los derechos de los presos, aprovechando la falta de supervisión. ¿Por qué? Porque el guardia de la cárcel es tu empleado cuando tú eres el Estado. Pero cuando un guardia le da una paliza a un preso porque le caía mal, tú tratas con el gerente de la empresa, tú no tratas directamente con el infractor, porque es empleado de aquel con el que tratas tú. Por lo tanto, los guardias tienden a sentir que tienen mayor libertad de ser brutales. Todo lo que se sabe en cuanto a falta de supervisión y rendición de cuentas del personal individual añade a todo lo que dije antes para que se diga entre los que saben de prisiones en Estados Unidos, no yo, que eso es mala idea. Inari Ometeotl, ay mira qué bonito, Ometeotl. Ometeotl es un dios divertido en la mitología azteca porque es un dios dual de la creación. Es más lógico una creación donde el macho y la hembra se unen y el universo. Bueno, Ometecutli y Ometecíhuatl, si mal no recuerdo, son esto que era Ometeotl, es el dios creador de la dualidad en algunas de las lecturas nahuas o mexicas, porque tampoco hay una mitología consolidada, ni siquiera entre los griegos. Como pasaba el tiempo, de pronto los dioses griegos ya no eran los que antes. Bueno, dice, en Facebook compartió una publicación donde Maynard, James Keenan y demás artistas coincidían en que se negaban rotundamente el uso del celular en los eventos, que para conectar directamente con el evento y no mediante pantalla, que incluso dan fundas anti-internet para evitar eso. Bueno, a ver, entonces, ya ni leo más. Dice, cada parte, ¿qué tanto más tiene de razonable? Yo respondo. El tema del vídeo es que el artista puede poner sus reglas dentro de lo legal. Yo he estado en conciertos donde se prohíbe grabar. Jethro Tull, concretamente, Ian Anderson, que estuve hace pocos meses con él, pedía solo graben en la última canción. Y en la última canción suéltense. Ok, esto venía en el boleto de entrada. Me atengo a ello. Lo acepté en el momento de adquirir mi entrada.
Cuando fui a ver a Scorpions no decía nada al respecto. Había muchos grabando Scorpions, yo porque había un par de cosas de Scorpions. Ahora imagínate que a la mitad del concierto, Klaus se pone al frente y empieza a insultar a los que estaban grabando. Repito, el tema de mi vídeo es que el artista puede poner sus reglas dentro de la legal y avisar que no se permite grabar. Lo que no puede hacer es poner reglas a medio concierto para humillar a los que le están poniendo el jamón en la pizza. No vale, no es válido. Se debe no grabar. Yo creo que cada artista puede decidir y ya. No es ilegal grabar, pero tampoco es legal. Son las reglas. No quiero que traiga usted cerveza desde fuera, la tiene que comprar adentro. Bueno, no estoy de acuerdo, no voy al concierto. Si lo sé antes, yo decido si voy o no al concierto. Pero antes. Y luego finalmente que me encantó, porque además, como la forma de hablar mexicana desafortunadamente se traduce mal a la forma de escribir, no entendía yo si me decía, ¿estás bien, güey? ¿Estás bien, güey? ¿O estás bien, güey? Que sí, que estoy muy pendejo, que soy muy imbécil, que estoy bastante gilipollas. ¿Quiere decir, ¿estás bien, güey? ¿Estás bien, güey? No es una frase en chino. Está bien, güey. Sino significa, estás muy imbécil. Eres un gilipollas. ¿Quieres una prueba de que Dios existe? Ve un árbol. Esto lo dicen muchos los creyentes, ¿no? Ay, la maravilla de lo natural es lo que te demuestra que Dios existe. Pero no, mira, a mí ya Darwin lo que nos hizo es que hay una majestuosidad en la forma extrañísima en que la vida consiguió su adaptación constante a través del uso de la variación aleatoria, al azar, y la presión de selección del entorno del individuo. Pero que existe un árbol, le contesto yo con toda seriedad, ¿está bien, güey? Alexito GR, no, papi, esa es la prueba de que existe el árbol. Cuando vea yo a Dios, entonces ya será una prueba